Compartimos la pantalla. Muy bien. Y nos vamos al tema número 3. Estos dos de acá. Están viendo mi pantalla ya, ¿verdad? Sí. Muy bien. Entonces, este temita de aquí, principios de la computación, ya lo vimos. Fundamentos del hardware, ya lo vimos. Ahora nos vamos a concentrar acá. Y este es un tema donde empezamos a aplicar más la lógica, el razonamiento lógico, para la solución de problemas. Ingresamos. Que el alumno adquiera la capacidad de razonar de manera lógica un problema y pueda adaptarlo a un algoritmo de computación. Ese es nuestro objetivo de aprendizaje del tema número 3. Bien, para ello tenemos estas dos presentaciones. Vamos a entrar a la primera. Y vamos a empezar con los sistemas numéricos posicionales y conversiones entre los sistemas numéricos posicionales. Ese lo vamos a mencionar en algunos lados con las siglas SNP. ¿Qué son los sistemas numéricos posicionales? Nosotros manejamos un sistema numérico desde que comenzamos a estudiar prácticamente o desde que nacemos. Empezamos un poquito a medida que vamos creciendo, de repente aprender a contar los números, ¿verdad? Hola, hola. ¿Hasta qué número aprendemos a contar inicialmente? Hasta el 10. Tenemos 10 dedos, ¿no? Entonces, bueno, y es normal que a un niño le vayamos aprendiendo a contar hasta 10. ¿Y por qué será que naturalmente hasta 10? ¿Por qué no hasta 8? ¿Por qué no hasta 15? ¿Por qué no hasta 4? ¿Hasta 6? ¿Por qué será que es hasta 10? Por ahí alguien alguna vez se preguntó eso. ¿Por qué hasta 10? ¿Por qué? Bueno, precisamente porque nuestro sistema numérico que nosotros manejamos es un sistema numérico posicional. ¿Ya? Y al ser posicional, contiene un conjunto de símbolos, los cuales son 10 símbolos. Y el valor de cada símbolo para representar los valores de nuestro sistema de numeración depende de la posición en la cual se encuentra, ¿no? Entonces, si armamos un conjunto, si armamos un conjunto de los números, ¿cuál es el primer número? ¿El 1? Ya, muy bien. Podría ser el 1. Pero vamos a comenzar desde 0. Fíjense en su tecladito numérico de su computadora. Siempre comenzamos de 0, ¿no? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ahí son 10 símbolos o no son 10 símbolos? Sí. Sí. 10 símbolos, correcto. Empezando desde el 0. Entonces, el 0 está en la posición inicial, le vamos a llamar posición 0, pues su valor es 0, nada. Este estaría en la posición 1. Estamos hablando de un símbolo, ¿no?
este es el símbolo, está en la posición 1 de este conjunto de símbolos, por lo tanto su valor es 1, y así sucesivamente. Este de aquí estaría en la posición 9 y su valor es 9. Y como tiene 10 símbolos, el sistema posicional que nosotros manejamos se llama sistema decimal, ¿no? Se llama sistema decimal porque tiene 10 símbolos. Estamos recordando de repente un poquito un contenido que alguien lo ha oído llevar de repente en tercero o cuarto básico, por ahí, ¿no? Un poquito del análisis de los números. Para cuando empezamos a contar, nos hacen escribir los números, nos dicen eso es unidad, decena, centena y unidad de mil y así sucesivamente. Y fíjense que eso también está en función a las posiciones, ¿ya? Cuando nosotros escribimos 452, empezamos a combinar estos símbolos. El valor de este número vale 452 en total. ¿Por qué? También es por la posición. Y esas posiciones están de izquierda a derecha, ¿no? Es decir, así. Este, que está más a la derecha del número, vale unidad. El siguiente es decena y el siguiente es centena, ¿no? Y así decimos, esto vale 400, esto es el 50 y esto solamente es el 2, ¿no? Y hacen 452. Bien, un poquito estamos recordando esto porque en función a ello vienen los sistemas, los demás sistemas numéricos posicionales, porque no es el único. Entonces de ahí nace esta opción o esta necesidad de hacer conversiones entre distintos sistemas de numeración posicional. Vamos a ver la definición de un sistema numérico posicional y vamos a ver entre los diversos que hay, vamos a analizar el binario, el octal y el hexadecimal, además del decimal, que es el que ya nosotros manejamos, el sistema decimal y su relación con el binario, el octal y el hexadecimal. Bien. Aquí empezamos a definir formalmente qué será un sistema de numeración posicional. ¿Alguien nos puede ayudar con esta lecturita, por favor? Hasta ahí. ¿Alguien del grupo? Hola. ¿Un voluntario? Yo lo puedo leer. Ya, muy bien. Definición de SNP. El sistema numérico tradicional que se estudia en la escuela y se emplea diariamente se conoce como sistema numérico posicional, SNP. Este sistema se representa por una cadena de dígitos donde cada posición del dígito tiene un peso asociado. Ejemplo, 1734 igual 1, eso es por Sí, por. 1 por 1000 más 7 por 100 más 3 por 10 más 4 por 1. Note que cada peso es una potencia de 10 según la posición del dígito, ya que 1734 igual 1 por 10 al cubo más 7 por 10 al cuadrado más 3 por 10 elevado a 1 más 4 por 10 elevado a 0. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que cada dígito tiene un peso, dice, ¿no? Es decir, bueno, cuando dice un peso se refiere a un valor que se le asigna. Y ese valor que se le asigna es de acuerdo a su posición. ¿Ya? El 1734, el 4, si empezamos a revisar ya este número de derecha a izquierda y le ponemos un peso, ¿ya? Es como si este estuviera
en la zona de las unidades, ¿no? Entonces nada más es ese dígito por 1. El 3 está en la zona de las decenas, en el segundo lugar, contando de derecha a izquierda. Entonces vale 3 por 10, ¿no? Y así vamos diciendo centena, mil y así sucesivamente para obtener el número. Entonces, cada peso es una potencia de 10 según la posición del dígito. En este ejemplo, ¿no? Ya que si tratamos de llegar a este valor 1734 bajo el sistema posicional y agarramos el 4 y decimos 4, a ver, vamos a marcar estas posiciones. El 4, posición 0. El 3, posición 1. El 7, posición 2. Y el 1, posición 4. 0, 1, perdón, posición 3, ¿no? Empezando de 0. 0, 1, 2, 3. Entonces, tendríamos 1, este 1 de acá, por 10 a la posición Q. Más 7 por 10 al cuadrado, más 3 por 10 a la 1, más 4 por 10 a la 0. Y si hacemos esta operación aritmética, vamos a obtener 1734. ¿no? 10 al cubo es 1000, entonces aquí 1 por 10, 1 por 1000 va a ser 1000 nomás. Aquí nos va a dar 1000. Más 7 por 10 al cuadrado, 10 al cuadrado es 100, por 7 va a ser 700. ¿no? Ahí tenemos ya 1700, 3 por 10 a la 1, sería 30. Y 4 por 10 a la 0, ¿cuánto es? 10 a la 0 es 1, ¿verdad? Por definición matemática, cualquier número elevado a la 0 es 1. Entonces, 1 por 4 me va a dar 4. Y obtenemos exactamente el mismo número si hacemos esta sumatoria, ¿no? 1734. Bueno, ¿y por qué 10? Porque este sistema de acá es un sistema posicional de base 10, es decir, de 10 símbolos. Entonces, por eso viene este 10 de acá. Pero miremos la definición. Volvamos a analizarla. La definición tiene que ser para cualquier sistema de numeración posicional, ¿no? Esto es lo que nosotros estudiamos normalmente en la escuela. Pero este segundo punto dice, este sistema se representa por una cadena de dígitos donde cada posición del dígito tiene un peso asociado, de acuerdo a su sistema de numeración. Vamos con la siguiente definición. La introducción del punto decimal permite el uso de potencias de 10, tanto positivas como negativas. Cuando ponemos un punto decimal aquí, entonces es lo mismo que decir desde el 5, es la posición 1, pero al otro dígito del punto decimal hacia la derecha, vamos a marcar esto, del punto decimal de aquí hacia la derecha, que corresponde al 6, esto de aquí, entonces es como si estuviéramos diciendo 6 por 10 a la menos 1, ¿no? Que el 10 a la menos 1 es 0,1. 6, el siguiente dígito es 8 por 10 a la menos 2 y así sucesivamente, ¿no? Aquí lo tenemos más claro. Entonces, el 5 es por 10 a la 0, punto decimal, y a partir del punto decimal, cada dígito hacemos por 10 a la menos 1, por 10 a la menos 2, por 10 a la menos 3 y así sucesivamente. Del punto decimal a la derecha, las potencias del 10 son negativas, del punto decimal a la izquierda son positivas, comenzando con el 0. Bien, tenemos aquí 3 puntitos, ¿no? En la expresión anterior, la cifra 10 se conoce por la base o raíz del sistema numérico. La raíz de los sistemas numéricos posicionales debe ser un valor entero R, es decir, estas bases de acá. Un dígito en la posición I tiene un peso de R elevado a la I. ¿Ya? Comenzando desde 0, ¿no? El valor
del número, D del dígito, es la sumatoria, perdón, D del número, vamos a decir así, es la sumatoria de los dígitos multiplicados por su correspondiente raíz o potencia de la raíz, ¿no? La sumatoria de cada uno de esos dígitos sub i que componen el número por la base o raíz elevado a la potencia i, ya esa sumatoria desde i igual a menos n hasta p menos 1, ese sería el valor del número que obtenemos, ¿no? Si este fuera el número, por ejemplo, en este número la base del número es en cuestión, porque si es decimal, pues su base sería 10, si es octal, su base sería 8, si es binario, su base sería 2, si es hexadecimal, su base sería 16. Esto ya va a depender del sistema de numeración. Los dígitos a la izquierda del punto, ya, es P, perfecto. N vienen a ser los dígitos a la derecha del punto, esto es N. Y es la posición del dígito dentro del número. Si tuviéramos aquí, por ejemplo, sería 0, 1, 2, 3, y por acá sería 1, 2, 3, pero negativo, ¿no? Y D sub i es el valor del dígito en cada posición, como el 5, el 4, el 3 y el 2. Con eso podemos obtener el valor que corresponde al número que está representado en esta cifra de aquí. A ver, ¿alguien nos ayuda con esta otra diapositiva, por favor? ¿Un voluntario? Bien. Dice, Ya, gracias. si se exceptúan los posibles ceros anteriores y posteriores, el número de un sistema final es única. El dígito que está más a la izquierda se llama dígito de orden superior o más significativo. Este es el dígito de orden inferior o menos significativo. Muy bien. Perfecto. Con esa introducción entonces, vamos a empezar. Este es el sistema que nosotros ya conocemos, ¿no? Y lo hemos estudiado desde básico, desde que nacemos, ¿no? Desde que empezamos a contar con los dedos. 1, 2, 3, hacemos sumas, restas, aprendemos a dividir, hacer cualquier cálculo, las calculadoras, todo viene con el sistema decimal. Pero también tenemos otros sistemas, como el binario, el octal y el hexadecimal. ¿Y por qué tenemos que estudiar estos otros sistemas como el binario, octal y hexadecimal? Bueno, el sistema binario lo tenemos que estudiar porque es el lenguaje de las computadoras, decimos nosotros, ¿ya? El binario es el lenguaje de las computadoras. ¿Qué idioma hablan las computadoras? O bueno, binario, vamos a decir. ¿Y por qué el binario? Porque las computadoras son un dispositivo electrónico en los cuales solamente son capaces de conocer dos estados, ¿no? Solo reconocen el falso o verdadero, como la lógica que habíamos analizado del procesador, ¿se recuerda? Decíamos que el procesador hace operaciones aritméticas y operaciones lógicas. Dentro de las operaciones lógicas, sabe hacer operaciones de comparación si un número es mayor que otro, y el resultado de una comparación es falso o verdadero, a lo cual también le llamamos proposición lógica. ¿Ya? Más las combinaciones del y, no sé si se acuerdan, a ver, me comentan un poquito, el y, el or y el not habíamos analizado, ¿cierto? En el procesador. Entonces, la computadora, al ser netamente lógica, falso o verdadero, dos valores nada más, dos situaciones, dos. Entonces, que todo su lenguaje
solamente va a poder ser interpretado en términos electrónicos incluso, en dos situaciones, en dos estados. ¿Hay corriente o no hay corriente? ¿Falso o verdadero? O en el disco duro, magnético cuando se almacena la información, polaridad negativa o polaridad positiva. ¿Cuántos estados son aquí, por ejemplo? Un puntito magnetizable que almacena la información en el disco duro, o bien es polo positivo o bien es polo negativo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuántos estados son? Hola. Dos. Dos, ¿verdad? Por eso es importante el binario, es decir, las computadoras internamente almacenan la información en binario, recuperan la información en binario, se mueven electrónicamente en binario. Dos estados. En términos eléctricos, hay corriente, es un 1. No hay corriente, 0. Hay corriente, 1. No hay corriente, 0. Y así sucesivamente. Y aquí está la señal, incluso digital, ¿no? Digital, dígitos. Viene de 2. Entonces, todo está en función a estos dos estados. Y el sistema de numeración de las computadoras, el lenguaje de las computadoras es el binario. Por eso tenemos que estudiar el binario. ¿Y por qué el octal y por qué el hexadecimal? El octal porque convertir del sistema binario, convertir al sistema decimal para que los humanos le entendamos, tiene su complicacioncita, ¿no? Hay que hacer algunas operaciones aritméticas. Y cuando se lee información del disco duro, que está en binario, con polaridades positivas o negativas, representar un número en binario con una cadena grande de ceros y uno puede ocupar mucho espacio, representar un número en binario, así una cadena grande, puede ocupar mucho espacio en la memoria RAM para representar esos datos en binario. Entonces, lo que hace la computadora es usar otro sistema. Convierte el binario, esto lo convierte o bien a octal o bien a hexadecimal, dependiendo de la arquitectura de la computadora en la cual se trabaja. ¿Por qué? Para decir todo este número que yo lo represento con, digamos, a ver, lo represento con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, digamos, bits, ¿no? 16 posiciones. Ese mismo número, de repente en hexadecimal, lo podría representar con algunos cuantos dígitos, digamos que fuera. Aquí estoy ocupando 1, 2, 3, 4 posiciones nada más para representar este número. Entonces necesito hacer conversiones del binario al hexadecimal. Y convertir de binario a hexadecimal es sencillo. Es tremendamente rápido. Como también se necesita convertir de hexadecimal a binario. ¿Por qué? La computadora, cuando almacena la información en el disco duro, lo almacena en términos de dos estados con polaridad positiva o negativa, como habíamos explicado. Y cuando lee, pues lee lo mismo, lee binario. Pero para cargarlo a memoria, porque habíamos visto el funcionamiento de la computadora, de que todos los programas, toda la información que está en el disco duro, tiene que cargarlo a la memoria. Para cargarlo a la memoria, en la memoria mucho mejor si está en hexadecimal, porque ocupa menos espacio. Ahora, cuando de la memoria se va a volver a grabar al disco duro, tiene que grabarse en binario. Entonces, la pregunta es, ¿se necesita hacer conversiones de binario a hexadecimal y de hexadecimal a binario constantemente? Según lo que estamos explicando. Sí. Sí, ¿verdad? Y la operación para hacer esas conversiones debería ser rápida, porque si no, la computadora se haría mucho más lento. Entonces, del binario al hexadecimal y del binario al octal, las conversiones son
rápidas, fáciles de hacer, ¿no? Por eso es que se los estudian esos dos sistemas también. En otras palabras, el sistema clave es el binario, pero se estudia también el hexadecimal porque la computadora lo utiliza y también el octal en algunos otros tipos de computadoras o dispositivos electrónicos utiliza octal. Bien, ¿y por qué es fácil convertir de binario a octal y hexadecimal? ¿Por qué no se usó de repente un sexagesimal o algún otro, ¿no? De otra base? Porque el sistema binario, si tratamos de sacar sus múltiplos, por ejemplo, 2 al cuadrado es 4. 2 al cubo, ¿cuánto es? 8. ¿Cuánto es 2 a la cuarta? ¿Cuánto? 16. Entonces, como son múltiplos de 2, el octal es múltiplo de 2, el 16 también es múltiplo de 2. Podríamos haber utilizado también 2 a la quinta, ¿no? Pero ya demasiados símbolos iban a ser. Entonces se utiliza entre el octal y el hexadecimal. ¿Por qué es sencillo hacer su conversión? Porque son sistemas posicionales múltiplos del binario, que es el 2. Bien. En el sistema binario, si en el sistema decimal nuestra base es 10, porque hay 10 símbolos. En el sistema binario la base es 2, entonces ¿cuántos símbolos hay? Solamente 2, nada más, ¿no? Cualquier número lo tengo que representar en función de los dígitos 0 y 1, nada más. No puedo usar el 2, el 3, el 4, solamente de 0 y 1. En el sistema octal son 8, de 0 a 7 son 8 símbolos, por lo tanto su base es el 8. En el binario su base es el 2, en el decimal su base es 10. Y en el hexadecimal son 16 símbolos. Los dígitos van de 0 a 9, aquí ya son 10, y se le aumenta las letras. La A, que sería como el 10º símbolo, la B, que sería como el 11º símbolo, ¿no? Y así sucesivamente, hasta la F. La F representaría como el número 15 y la A representaría como el número 10, ¿no? Entonces ahí tenemos el sistema hexadecimal cuya base es 16 porque son 16 símbolos. Las letras que se usan, aquí lo vamos a dibujar, 0, 1 y así sucesivamente hasta el 9, normal, ya los conocemos. Después viene A, B, C, D, E y F, que son los 16, ¿no? Este sería como el 10º símbolo, por lo tanto su valor es 10. Y este su valor es 11. Este su valor es 12. La D su valor es 13. La E su valor es 14. La F su valor es 15. De 0 a 15, pero en realidad son 16 símbolos, ¿no? Porque este su valor es 0. Muy bien, como nos los está explicando aquí. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ninguna. Ninguna. ¿Todo bien? Muy bien. Vamos entonces a ver las conversiones entre los sistemas numéricos posicionales. Vamos a ver de cualquier base cómo convertimos de binario, de octal, de hexadecimal a decimal. O de la base decimal a cualquier otra base. Es decir, cómo convierto de decimal a binario, de decimal a octal, de decimal a hexadecimal. Me han visitado muchos pajaritos hoy.
del octal, también los sistemas entre octal y hexadecimal a binario y viceversa, ¿no? Es decir, todas las conversiones posibles entre los sistemas numéricos. Vamos a ver entonces el primer grupo, cómo convertimos de cualquier base a la base decimal. Para eso usamos esta formulita, ¿no? La que habíamos explicado, la sumatoria de cada uno de los dígitos según la posición por la base elevado a la posición que ocupan, ¿no? Y aquí tendríamos nuestro primer ejemplo, inciso A, de binario a decimal. Y estaríamos convirtiendo este numerito que está en binario a su equivalente decimal. A ver, vamos a analizarlo aquí. Queremos convertir el número que está en binario a decimal, a su equivalente decimal, ¿no? ¿Qué número en decimal será el número? Vamos a empezar con el número 100, que es más pequeñito. 100. Este está en binario. ¿A qué número será equivalente en el sistema decimal? Eso es lo que nos pregunta. ¿Cómo se hace? Dice, bueno, hagamos lo siguiente. Y aquí voy a comenzar con esto, ¿no? Empezamos a posicionar desde el dígito que está más a la derecha, en este sentido, ponerle posiciones. Esta es la posición 0, 1 y 2. ¿Cuál es la base de este número de acá? ¿Cuál es la base? Si es binario, ¿cuál es su base? ¿O su raíz? 2. 2, muy bien. Entonces, vamos a agarrar este dígito 1 por la base a la 2. Este de acá. Agarramos este dígito y decimos 0 por la base a la ¿cuánto? A la 1. Al cuadrado. A la 1. Este sería la 1, ¿no? Porque está en la posición 1. Este sería el cuadrado, correcto. Vamos, este dígito sería 0 por la base elevado a la 0. ¿Ok? ¿Cuánto me da 1 por 2 al cuadrado? 4. 4. ¿Cuánto me da 0 por 2 a la 1? 2. 0, ¿no? No, 0. 0. 0. Este da 0 porque, bueno, está multiplicado por 0, correcto, muy bien, gracias, gracias. Y este también daría 0, ¿no? Porque 0 por cualquier número es 0, ok, 0. Si sumamos, porque dice la fórmula hacer la sumatoria de esas multiplicaciones, entonces si a esto le hacemos una suma, 4 más 0 más 0, ¿cuánto va a dar? 4. 4. Entonces quiere decir que este número es equivalente al 4 en el sistema decimal. En binario se escribe 1, 0, 0 y en decimal se escribe 4. ¿Está claro? Miremos este otro ejemplo. A ver, hagamos este. 111. Este es ejemplo 1, ¿no? Ejemplo 1. Ejemplo 2. 111. Ese, ¿no? A ver, veamos, ¿está bien? 111, correcto. Ese está en binario y queremos convertirlo a decimal. ¿Cómo lo hacemos? Creo que hay alguien que está queriendo entrar a la clase. Sí, Carlos Antonio Terán Peinado. Hasta ahí vamos a esperar. Buen día, Carlos Antonio. Terán Peinado, Carlos. Buen día, ingeniero. Listo. Vamos a grabar las asistencias. Listo. Muy bien. Uy. Alguien llegó recién y ya grabé la asistencia y no se puede borrar. Calzadilla. Bien.
Entonces, ¿cómo convertir el sistema binario 10011 a su equivalente decimal? ¿Cuál sería la fórmula? Lo voy a extender acá. 10011. Convertirlo a su equivalente decimal. Muy bien. Decimos, si me van acompañando con una hojita y un lápiz, y a medida que yo lo voy haciendo, también lo van haciendo, sería excelente, ¿no? Así hacen un movimiento mecánico y se aprende. Empezamos a posicionar los numeritos de derecha a izquierda. ¿Este sería qué posición? 0. ¿Este qué posición sería? 1, 2, 3, 4, ¿no? Agarramos uno por uno. Voy a agarrar este 1 de acá y voy a decir ese 1, porque vale 1, por la base de este sistema es binario, por lo tanto es 2, elevado a la cuarta. Listo, más. El siguiente es el 0. Entonces digo 0 por 2 elevado al cubo. Más, esto es 12. 0, agarro este otro de aquí y digo más 0 por 2 elevado al cuadrado. Listo. Más, agarro este de aquí y digo 1 por 2 elevado a la ¿cuánto? ¿A qué posición está eso? A la 1. 1, Muy bien, correcto. Más este último de acá, que sería 1 por 2 a la ¿cuánto? a 0. A la 0. Muy bien. Listo. Vamos tachando algunas cosas, ¿no? Esto, por ejemplo, 0 por 2 al cubo, ¿cuánto es? 0. 0, ¿no? Eso es 0 porque cualquier número multiplicado por 0 da 0. Esto también es 0, no va a sumar nada. Esto sí ya suma, ¿no? Entonces, ¿cuánto es 1 por 2 a la cuarta? ¿Cuánto es 2 a la cuarta? 16. Muy bien. Esto sería 16. Más, esto dio 0, ¿no? Entonces, más 0, pues no suman nada. Más, ¿cuánto es 1 por 2 a la 1? 2, muy bien. Más, ¿cuánto es 1 por 2 a la 0? 1. Muy bien. 2 a la 0 es 1, ¿no? Cualquier número elevado a la 0, es decir, esto es un 1. Entonces, 1 por 1 es 1. 1. Hacemos la sumatoria, 16 más 0 más 0 más 2 más 1. ¿Cuánto me va a dar toda esta sumatoria? 19. 19. Muy bien. Entonces, el número 10011 en el binario es equivalente al 19 en el sistema ¿qué? Binario. Decimal, ¿no? Hemos convertido el binario al sistema decimal. La cuestión era, queríamos saber a qué número equivale el número 10011 que está en el sistema binario, a qué número equivale en el sistema decimal que nosotros conocemos. Y aquí hemos hecho la conversión y es el 19. El 19 se escribe en binario 10011. Si alguien quiere guardar en el disco duro el número 19 en la computadora, tiene que traducirlo a binario, porque esto al final
esto de aquí, en el disco duro, ¿cómo se guardaría? Si esta es la superficie ferromagnética, polaridad positiva, ¿no? Un 1. El siguiente 0, entonces polaridad positiva, 2 puntitos con polaridad negativa, mejor dicho, y 2 puntitos con polaridad positiva, ¿no? Así es como se tendría que guardar ese número en binario. ¿Ok? Si pueden anotar, porque esto una vez que lo borro ya se borra. ¿Están anotando? ¿O lo borramos? Pero en acaso no le está grabando. ¿Perdón? Está grabando la clase, ¿no? Sí, sí, se está grabando, claro. No, pero por si alguien quiere anotar también, Ah, ya. es bueno mientras vamos pasando clases que tengan siempre una hojita y un cuaderno, ¿ya? Ok, entonces, continuamos. Vamos a finalizar esto. Y es lo mismo que se ha hecho. Uy, uy, uy. Aquí. Aquí, ¿no? Miren. A ellos también les salió 19, ¿lo ven? Aquí. Este 10 de aquí, que se escribe al pie del número, es para decir que este 19 está representado en el sistema decimal. Este 2 que se escribe al pie del numerito es para decir que todo este número está en el sistema, ¿qué? Binario. ¿Está bien? Aquí tenemos otro. Entonces lo mismo, ¿no? Si contamos, posicionamos de 0 a 5 y decimos 1 por 2 a la quinta. Como todo esto es 0, lo obviamos y luego decimos nada más 1 por 2 a la 1, que sería este de aquí, este 1 de acá. Y como este también es 0, no lo coloca porque obviamente va a sumar 0. Entonces 1 por 2 a la quinta más 1 por 2 a la 1 es 34. Entonces este número de aquí es equivalente al 34 en el sistema decimal. ¿Está claro? ¿Hasta ahí todo bien? Sí. Bueno. Next. Siguiente. Vamos con las conversiones del segundo grupo. Bueno, a pesar que aquí nos está dando otro modelito, ¿no? Dice otra forma de considerar la conversión de binario a decimal es con la representación gráfica de un byte, ¿ya? Como se conoce, un byte está compuesto por 8 bits, por lo que su esquema sería como el que sigue, ¿no? De 0 a 7, empezamos a mencionar así. Luego, cada bit con el valor 1 dentro del byte aportará un valor equivalente a la base 2 elevado al índice de dicha posición y luego se tendría, ¿no? 0 sería un 1, el 1 sería un 2, el 2 sería un 4 y así sucesivamente vamos haciendo múltiplos de 2. La palabra bits es la contradicción, o perdón, es la contracción de binary dígito, dígito binario. Pero bueno, lo que vamos a analizar nosotros más es de la otra forma porque es mucho más sencillo. Por ejemplo, en este caso de este modelito, dice, si yo tuviera este número 10011 y quiero convertirlo a su equivalente decimal, usamos esta tablita y decimos esto es 1, esto es 2, esto es 4, esto es 8 y 16, ¿no? Entonces, como aquí tiene un 1, es 16. Estos ceros no aportan nada. Como acá tiene un 1, aporta 2 y este tiene un 1, aporta 1. Entonces hacemos la sumatoria y tenemos 19. En otras palabras, es exactamente lo mismo, ¿no? Lo mismo de hacer las operaciones. Ahora, ¿cómo se haría la conversión con decimales? El 101, 101.001, que está en binario, ¿cómo lo convertimos al sistema decimal, ¿no? Entonces, lo mismo, del punto para la izquierda, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente,
Del punto para la derecha es 1, 2, 3, pero en la potencia, en la sumatoria, son negativos, ¿no? Son potencias negativas. Entonces, a ver, veamos este ejemplito. Lo vamos a hacer en el bloc de notas, que sería el número 101.001, convertirlo a su equivalente decimal. Vamos a ponerle C. Convertir el número tanto que está en el sistema binario, yo lo voy a anotar entre paréntesis y 2, a su equivalente decimal, ¿no? Es decir, en base 10. Vamos a hacer un espacio. ¿Y cómo hacemos? Decimos 101.001. Ese es el número que tenemos. ¿Cómo lo convierto a su equivalente decimal? Empezamos a hacer posiciones, ¿no? Si van haciendo en su cuaderno, también mucho mejor. Posición 0, posición 1, posición 2. Posición 1, 2, 3, pero negativa, ¿no? Menos 1, menos 2, menos 3. En realidad estos son negativos. Ahora agarramos este dígito de aquí, el 1, y decimos 1 por 10, perdón, no es por 10, ¿no? ¿Por cuánto es? Por 2 elevado a la 2. Muy bien. Más, agarramos este otro dígito y decimos 0 por 2 a la 1. Agarramos este otro dígito y decimos más 1 por 2 a la 0. Listo. Ahora ponemos más este de aquí, ¿no? Vamos a poner con rojo. Agarramos ese y lo ponemos aquí. 0 por 2 a la menos 1, ¿no? Muy bien. Y luego agarramos este otro de aquí y decimos más 0 por 2 a la menos 2. Y el último dígito, más 1 por 2 a la menos 3. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ¿esto cuánto va a dar? Eso da, aquí lo vamos a hacer, 1 por 2 al cuadrado me va a dar 4. Esto va a ser 0, no suma nada. 1 por 2 a la 0, ¿cuánto es? 2 a la 0 es 1. Por 1, 1. Entonces esto sumaría más 1. Muy bien. ¿Y cuánto me va a dar? Esto va a ser 0 porque es 0. Esto va a ser 0 porque es 0. Y aquí me va a dar 2 a la menos 3. ¿Cuánto sería 2 elevado a la menos 3? Es como tenemos aquí en nuestra diapositiva, ¿no? 2 elevado a la menos 3. ¿Alguien que quiera hacer eso en su calculadorita? Es como dividir 1 entre 8, porque si hacemos matemáticamente, 1 por 2 elevado a la menos 3, ¿no? Eso es lo mismo que decir 1 por 1 sobre 2 al cubo. ¿Y 2 al cubo cuánto es? Aplicando propiedades aritméticas
de potencia, ¿no? 2 al cubo es 8. Entonces es lo mismo que decir 1 por 1/8. ¿Y cuánto es 1/8? 1 dividido entre 8, ¿cuánto es? A ver, alguien que me diga cuánto es 1 dividido entre 8. 1/8. 0 punto ¿cuánto? 0.125, ¿no es cierto? 1/8. Entonces, esto sería igual a 0.125. Entonces, 4 más 1 más 0.125. ¿Cuánto da esto? Si sumamos todo eso. Esto, ¿no? Nos va a dar 4 más 1 es 5. 5 más 0.125 nos va a dar 5.125. Que es exactamente igual como está en la diapositiva. ¿Se entiende? Hola. Jóvenes. Sí. ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna pregunta? Sí, yo la entendí. ¿Ya? ¿Alguien que quiera preguntar algo, que tenga alguna duda sobre esta forma de conversión? Nada, muy bien, perfecto. Entonces, vamos a ver ahora cómo convertimos, ya vimos de binario a decimal, ahora cómo hacemos de octal a decimal. De octal a decimal. Entonces, para hacer de octal a decimal, el sistema es exactamente el mismo. ¿Qué es lo que varía? La base, la raíz nada más, porque la fórmula es la misma. La forma de hacer es exactamente lo mismo. Lo único diferente es que la base ya no es binario, sino que es octal. ¿Ya? 1357 que está en el sistema octal, ¿a qué número será equivalente en el sistema decimal? ¿No? Queremos averiguar. Entonces vamos a hacer 1357. 1357 que está en el sistema octal, ¿cómo lo convertimos a decimal? ¿No? El sistema es el mismo. Agarramos 1357, así lo voy a anotar. Y empezamos. ¿Ya? Si me ayudan con su cuaderno y su lápiz, igual, mucho mejor. La base de este número es octal. Listo. Entonces, empezamos a posicionar de derecha a izquierda. Este va a ser la posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. ¿Ok? Hacemos las sumatorias entonces. Agarramos el 1 y decimos 1 por la base o la raíz, que es 8, elevado a la posición, que sería 3, más 3, que es ese dígito, por la base, que es 8, elevado a la posición, que es 2. Siguiente dígito, 5 por la base, que es 8, elevado a la posición, que es 1. El último dígito es 7 por la base, que es 8, elevado a la potencia 0, porque es la posición en la cual se encuentra ese dígito 7. Hacemos esas sumatorias y ¿qué vamos a obtener?
1 por 8 al cubo, ¿cuánto me da? 8 al cubo, ¿cuánto sería? 512 me salió a mí. 512. Muy bien, correcto. 8 por 8, 64. 64 por 8, 512. Muy bien. Y por 1 sigue siendo lo mismo, ¿no? Más 3 por 8 al cuadrado, ¿cuánto da? Aquí es 16, ¿no? Perdón, 64. 8 por 8, 64 por 3. ¿Cuánto da 64 por 3? 192. Muy bien, 192. 192. Más 5 por 8 a la 1, ¿cuánto es? 8 a la 1 es 8 nomás. 8 por 5, 40. Más 7 por 8 a la 0, ¿cuánto sería? 7. Muy bien. 8 a la 0 es 1, ¿no? Esto de aquí es 1. 7 por 1, 7. Correcto. Ahora empezamos a sumar. 512 más 192 más 40 y más 7. ¿Cuánto da eso? A ver, alguien que lo sume. Háganle la sumatoria. 751. ¿Cuánto? 751. Muy bien. Entonces esa sumatoria de aquí me da 751, que tendría que ser el equivalente a este sistema de acá, ¿no? En el sistema decimal, decimos. Aquí le ponemos un 10 entre paréntesis. 1357 en octal es equivalente al decimal al 751. Veamos si eso le salió aquí. Sí, ¿no? Ahí está. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. A ver, expliquemos este otro que es exactamente lo mismo, ¿no? 2046.17, que está en octal, equivale a este número en el sistema decimal. ¿Cómo se hace? 2 por 8 al cubo, porque este sería aquí mismo nomás. Porque este de aquí, este sería 0, 1, 2 y este sería 3, ¿no? El 2 sería 3. Miren, este 2 está aquí. 2 por 8 al cubo. 0 no se lo tomo en cuenta porque no suma nada. El siguiente es el 4. El siguiente es el 6, ¿no? ¿Está bien? Ahora, este de aquí es, como es punto decimal, 1 por 8 a la menos 1 y 7 por 8 a la menos 2. 8 al cubo es 512. 2 por 512. 8 a la 1 es 8 nomás, entonces 4 por 8. 8 a la 0 es 1, entonces 6 por 1. 1 por 8 a la menos 1 es lo mismo que decir 1 por 1 octavo, ¿no? Más 7 por 8 a la menos 2 es lo mismo que decir 7 por 1 sobre 64. Entonces, si hacemos esta sumatoria, aquí me va a dar 2 por 512, 1024, 8 por 4, 32, 6 por 1, 6. Un octavo es 1 por 0.125 y 1 sobre 64 es decimales y 7 multiplicado por eso, ¿no? Si hacemos las operaciones, quedamos con todos estos decimales y sumamos, me va a dar 1062.2343 en el sistema decimal. Entonces, todo este número de aquí es equivalente a ese número en el sistema decimal. Este es el sistema octal. ¿Se entiende? Un segundino, por favor, vamos a contestar. Hola, buen día. Sí.
Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Dudas y preguntas? No, dije. ¿Todo bien? Sí, Todo bien. Muy bien. Vamos a ver entonces de hexadecimal a decimal, que sería el último grupo de esta primera parte, ¿no? Después comenzamos al revés. La técnica de hexadecimal a decimal es exactamente la misma. ¿Qué varía? ¿Qué varía acá en este ejemplo? Porque la fórmula es la misma. La base. La base, muy bien, correcto. Entonces, miremos. Aquí tengo 1CE8, que está en el sistema hexadecimal. ¿Y cómo lo convertimos a decimal? En este caso ya la base es 16. Y por lo tanto, es la fórmula, la mecánica, la lógica es la misma. Solo estaría cambiando la base, ¿no? Pero vamos a hacer 1CE8. Este sistema, este número de acá está en el sistema hexadecimal. Entonces lo que queremos convertirlo es a su equivalente decimal. ¿Cómo? Anotamos lo mismo. 1CE8. Lo voy a anotar así para que tenga espacio en el dibujo. Entonces, agarramos y decimos esta es posición 0, posición 1, posición 2, posición 3. Muy bien. Y agarramos el 1 y decimos 1 por, en este caso como es hexadecimal, la base es 16 elevado al cubo. Más C. Entonces, la C, ¿a qué número corresponde dentro de su símbolo, dentro de su conjunto de símbolos? Lo habíamos dicho al principio cuando explicamos el hexadecimal. La A era 10. La B era 11. Y la C sería 12. Entonces C, se me fue el borrador, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí vamos a decir C, que sería 12, por la base, que es 16, a la 2. Más la E. La E, A, B, C, D, E y F, ¿no? Entonces la D sería 13, la E sería 14 y la F sería 15.
Y aquí entonces es E, por lo tanto es 14. Por lo tanto, más 14 por la base que es 16 elevado a la 1. Más este de acá, ¿no? El 8. 8 por la base que es 16 elevado a la 6. Listo, empezamos a hacer operaciones aritméticas. ¿Cuánto es 16 al cubo por 1? A ver, agarren su calculadorita. 16 al cubo es 4096, ¿no? Sí. Por 1, esto me va a dar 4096. Muy bien. Más 12 por 16 al cuadrado. 16 por 16 es 208. 208 por 12, 2496. Entonces, 2496. Eso sale de aquí, ¿no? Bien. Más 16 a la 1 es 16 por 14. ¿Cuánto es 16 por 14? 224. Entonces, más 224. Más 8 por 16 a la 0. Esto sabemos que es 1. 8 por 1 es 8. Listo. Hacemos la sumatoria. 4096 más 2496 más 224 y más 8. Eso me va a dar 6824, ¿no? 6824 en el sistema decimal. ¿Ok? Entonces, este número 1C-E8 que está en el sistema hexadecimal equivale a 6824 en el sistema decimal. Entonces, la lógica es la misma, solamente que la base ya no es binario, sino primero lo hemos pasado a octal, ahora la base es hexadecimal, es 16. Bien, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Ninguna? Muy bien. Oh, aquí nos salió. ¿En qué nos equivocamos? ¿En qué nos equivocamos? A ver. 4096 está bien. 2496. Ah, 16 al cuadrado por 12. Está bien, 16 al cuadrado por 12 era esto, 2496. Ahí le pusimos 3000. Aquí nos hemos equivocado. A ver, revisen por favor si de repente es la diapositiva. Está bien el resultado. ¿Cuánto es 12 por 16 al cuadrado? Revisemos. 3072. A 3072. Ahí nos equivocamos nosotros, ¿no? ¿Cuánto le pusimos nosotros? Esto no. Aquí nos hemos equivocado. ¿Eso cuánto es? 3000. 3072. 72, correcto, muy bien, aquí. Entonces ahora, esto más 3000 más 224 más 8, ¿cuánto va a dar eso? A ver, sume.
¿Cuánto da? Eso, ¿verdad? Ahora sí está bien. Eso nos va a dar 7.400. ¿Listo? ¿De dónde salió 2.496? Muy bien. Vamos con el otro ejercicio. Este de acá. Que lo vamos a explicar aquí directo. Porque la lógica es la misma, ¿no? 9f.46c, que está en el sistema decimal. Convertirlo a su equivalente decimal. Entonces, agarra y dice, esta es posición 0, posición 1. Por lo tanto, 9 por 16 a la 1. ¿Está bien? La F sería 15, ¿no es cierto? La F es 15. Por lo tanto, 15 por 16 a la 0. Muy bien. Más 4, este de aquí, viene aquí, por 16 a la menos 1. Más 6 por 16 a la menos 2, más 12 por 16 a la menos 3, ¿no? Porque la C es 12. Bien, hacemos esas operaciones. 9 por 16 a la 1, esto viene acá. 15 por 16 a la 0 sería 15 por 1, esto viene aquí. Ahora, esto 16 a la 1 es 1 sobre 16, ¿no? Entonces sería más 4 por 1 sobre 16, más 6 por 1 sobre 16 al cuadrado, más 12 por 1 sobre 16 al cubo. Y si hacemos, desglosamos esto 16 al 16, 16 al cuadrado, 16 al cubo, entonces me va a dar 9 por 16 más 15 por 1, más 16, que sería este de aquí, más 4 sobre 16, perdón, así estaría, ¿no? Más 6 sobre 256, más 12 sobre, vamos a anotarlo así, ahí, esto de aquí. 4 sobre 16, 6 dividido entre 256, 12 dividido entre 4096, me dan estos decimales de acá. Hacemos las operaciones y me va a dar 159.27632 en el sistema decimal. Bien, entonces la fórmula es una sola, ¿no? La fórmula es una sola. La fórmula es esta. Esta es la que tenemos que aprender. Y esa formulita, entre lo que va variando, es simplemente la raíz. Que si bien es binario, que puede ser octal o puede ser hexadecimal. Bien, hasta ahí hemos completado entonces el primer grupo. El grupo de convertir de cualquier base al sistema decimal. Ahora lo que vamos a ver es de la base decimal a cualquier otra base. Bien, eso ya lo vemos mañana. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna pregunta? Vamos a ver las tareas. Vamos a ver esto. Aquí tenemos unas preguntas de control, que son un cuestionario. Lo vamos a habilitar. Revisen la diapositiva. Y después de revisar la diapositiva, responden. ¿Ya? Temporización. Vamos a habilitarlo. Hoy es 6 de septiembre del 2021. Desde ahorita. Y el cuestionario se va a cerrar. Vamos a cerrarlo mañana 7 de septiembre. Lo vamos a poner hasta el 8 de septiembre. ¿Ya? Límite de tiempo
está sin límite de tiempo, así que lo pueden ustedes colocar, ¿no? Calificación, le vamos a poner, como hay preguntitas que responder, en función a ello le va a dar su calificación. Bien. Listo. Lunes 6 de septiembre, este cuestionario se cerrará el miércoles 8 de septiembre. ¿Listo? Esto tienen que completar. Volvemos al tema 3. Y el segundo ejercicio, aquí tenemos ejercicios a resolver. Bien, aquí no lo tenemos los ejercicios, pero se los voy a escribir. ¿Listo? En función a lo que hemos avanzado. Convertir. Vamos a decir acá, inciso A. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, Inge. Ya, ese número que está en binario, vamos a poner 2 nomás aquí, a decimal. Inciso B, el número punto que está en binario a decimal. Inciso C, ese número está en octal a decimal. Inciso D, el número eso que está en octal a decimal. A, B, C, D, E, el número F, 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 A, punto 0F, que está en hexadecimal a decimal. ¿Listo? Son 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios de conversiones como hemos avanzado en clase. ¿Está bien? Ese sería la tareita para el día. Este sí para mañana, porque es lo que hemos avanzado hoy. Mañana avanzamos otras cositas y pues ya tendrían que ir complementando en función a ello. Esto se cierra mañana, hoy desde las 9, mañana se cierra a las 9. Todo vale 20 puntos. Bueno, las preguntas están. Bien, esos dos ejercicios entonces, esas dos tareitas serían las que están vigentes de esta primera parte del tema número 3. Es que esto está como una, lo voy a copiar. Vamos a volver aquí. Lo voy a arreglar esa partecita ya. Es que está como ejercicios a resolver. Y está como si fuera un cuestionario. Y yo lo voy a poner como una tarea. Me lo tienen que entregar en formatito PDF, ¿ya? Pueden hacerlo en cuaderno y le sacan foto y lo transforman en un documento, ¿verdad? Hola, hola. Sí, Inge. Así va a ser más fácil. Listo. 6 de septiembre hasta el 7 de septiembre. Desde ya mismo hasta mañana a las 9.
Listo, entonces preguntas de control, que es el 1 y el 2, este de acá. Vamos a poner ahí. Estos dos serían la tareita. ¿Está bien? Sí. Y este. Bien, eso sería todo por hoy. Si no hay dudas, si no hay más preguntas. Ingeniero, Sí, lo escucho. ¿me puede poner asistencia, por favor, en su lista? ¿Cómo es su nombre? Calzadilla para Fernando. Calzadilla. El problema es que, a ver, mira, voy a intentar quitarle la falta. Grabar inasistencia. Aceptamos. A ver qué sucede, ¿ya? Asistencia registrada. Los tiqueados son faltas, ¿no? Y si le doy un refresh a esto, se lo vuelve a colocar, ¿lo ve? Calzadilla. Sí, ingeniero. El sistema no me deja a mí quitar faltas. Solo puedo registrar faltas. Entonces, por eso, para todos los que están acá y los que van a ver el video después, en el grupo, en el WhatsApp, yo escribo a alguien más, digamos, ¿no? Alguien más va a ingresar, escribo. Entonces ahí escriba Calzadilla, porque tiene siempre WhatsApp, ¿no ve? Sí. Entonces usted escribe su nombrecito y dice, profe, voy a ingresar en media hora, tengo un problema, y no hay problema, yo le pongo asistencia, ¿me entiende? Sí, ingeniero, que estoy mal en mi cabeza ahorita, después se le escribí en privado en WhatsApp y tuve que entrar ahora porque me ponga falta. Usted me escribió, ¿no? Usted fue el que me escribió. Sí. Sí. Siempre las solicitudes de licencia que vaya a pedir, escríbamelo en el grupo, así lo veo más rápido. Recién lo vi pero es que me lo escribió tardecito también, ¿no? Sí, me lo escribió a las 8:28 cuando ya había registrado. No hay problema, de todas maneras, más adelante ya sabemos, 2 faltas no pasa nada, ¿ya? Lo importante es que haya estado algo en clase, ya más o menos ha entendido el tema. Este señor sí ya tiene problema, ¿no? Ferrero Gianmarco ya tiene 4 faltas registradas. Así que con eso, 4 faltas ya es materia perdida, ¿no? 2 hasta 3 ya, no pasa ingeniero. nada. ¿Listo? Bien, ya sabemos todos entonces. Es normal que puede ser que tengan algún problema, que no puedan ingresar, por cualquiera sea el motivo. No me interesa que me expliquen el motivo, solamente me digan, tengo problemas y voy a ingresar en media hora, en una hora, o por último licencia, pero escríbanlo en el grupo. Y así cuando tome yo asistencia, ya sé que usted está pendiente y yo le registro nomás pues la asistencia. ¿Listo? Ya, ingeniero, gracias. Sencillo, correcto. ¿Otra pregunta? ¿Ninguna? Bien, nos vemos entonces mañana, jóvenes. Que tengan un buen día. Hasta mañana, Inge. Hasta